Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Siempre damos gracias al Señor porque aún nos mantiene con vida en medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad. Dios ha sido bueno y Él tiene como Rey soberano el control de todo. Y en su misericordia nos continúa sustentando y dándonos todas las cosas que nosotros necesitamos. Bien, en estos días estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. No es una carta a una ciudad en particular, como el caso de la carta a los romanos en Roma, a los hermanos corintios en Corinto o a Éfeso. Aquí es una carta dirigida a una región en Asia, lo que se consideraba en ese tiempo una provincia romana, la de Galacia. Y allí habían muchas ciudades como Derbe, como Iconio, como Listra, donde Pablo predicó el Evangelio. Y allí Él le permitió fundar iglesias saludables, luego constituyó ancianos o pastores en cada uno de estos lugares. Y en Galacia estaba sucediendo algo muy triste. Los hermanos o muchos hermanos estaban siendo influidos por los judaizantes. Estos judaizantes o falsos maestros enseñaban que los gentiles debían cumplir la ley de Moisés y que los judíos tenían que seguir cumpliendo la ley de Moisés, obedeciendo la ley para obtener la salvación. Pero este no es el evangelio que Pablo había predicado, sino el evangelio de la gracia, en el que la persona cree en Cristo, pone su fe en Jesucristo, porque ese es el tema de la carta a los Gálatas, la justificación por medio de la fe en Cristo, la justicia de Dios. ¿Y qué es la justificación? El acto por el cual Dios nos mira como justos a través de Jesucristo, la justicia de Dios. Él mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador, o como si nunca hubiera o hubiese pecado. Y es triste, hermanos, pero en esta falta o en este pecado, este error doctrinal, también estaba cayendo Pedro y aún el mismo Bernabé. Leamos el capítulo 2, los versículos 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, la ciudad de la que Pablo probablemente escribió la carta a los hermanos de Galacia, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles lo que los judíos no comían, por ejemplo el cerdo. Pero después que vinieron, se retraía, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judaizantes, los que estaban obligando a los creyentes a circuncidarse, a guardar el sábado y otros ritos judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos que vinieron de Jerusalén, de tal manera que aún Bernabé, el mejor amigo de Pablo, un cercano amigo, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, entre ellos Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no andaban rectamente los judíos, algunos judíos, y también Bernabé y Pedro, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Noten la palabra. Pablo estaba exhortando aquí a Pedro, porque el apóstol Pedro, el que resaltaba más de entre el grupo de los 12 y luego de los 11, estaba obligando a los gentiles a judaizar. Estaba obligando a los gentiles a circuncidarse, obligando a los gentiles a guardar el sábado, obligando a los gentiles a cumplir con los ritos de los judíos. Y esto no es lo que Pablo había enseñado, porque Pablo había enseñado y predicado el Evangelio de la gracia, que la salvación es por fe en Jesucristo, no por obras, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Y aquí notamos, hermanos, que la mirada tiene que estar en el Señor Jesucristo. Por esto la Biblia dice, o no dice, pongan su mirada en Abraham, puestos los ojos en David, o puestos los ojos en Jacob, en Daniel o en José. No dice, puestos los ojos en Pedro, o en Bernabé, o en María, o puestos los ojos en Pablo. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, porque aquí notamos nosotros a Pedro y a Bernabé cayendo en la hipocresía y enseñando una enseñanza equivocada, una doctrina de error, porque la Biblia enseña que el que lo tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo le falta todo. Hermanos queridos, no es Cristo más nada. Es el que tiene a Cristo ha recibido el perdón de pecados. Y Pablo dice en el 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo o de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ninguna persona ha podido obedecer la ley, el único Cristo. Y como nosotros somos parte del grupo de Cristo, de la iglesia de Cristo, Dios nos mira como si hubiéramos cumplido la ley, pero solo Cristo la cumplió. Dios nos mira como si nunca hubiéramos transgredido la ley. Y oremos al Señor por su salvación, por gracia. Y que quitemos la mirada del hombre y pongamos la mirada en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, nuestro único Salvador. Señor, gracias porque nos animas en esta mañana para que pongamos la mirada en ti. Aún Pedro y Bernabé estaban cayendo en la hipocresía, en la simulación, enseñando a los gentiles a guardar la ley de Moisés, enseñando a los gentiles a circuncidarse y a guardar los ritos judíos. Y tuvo que ser confrontado por el apóstol Pablo, quien con valentía le dijo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y el silencio de Pedro y el silencio de Bernabé hace notar que ellos asimilaron, recibieron la reprensión y cambiaron su manera de actuar. Porque la salvación es para todos. Esto lo comprobó Pedro en la casa de Cornelio, donde él dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gracias, Señor, por recordarnos que la salvación no es por obras de la ley, no es por obras para que nadie se gloríe. Es la salvación la recibimos cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, que por amor entregó su vida en la cruz por nosotros.
y nosotros vivimos agradecidos por tanto amor para con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer versos 17 al 21 del capítulo 2. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y el verso 20 es importantísimo, como todos los versículos de la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, cuando se arrepiente, cuando confiesa sus pecados, cuando cree en Cristo, cuando pone su fe en el Señor Jesucristo, cuando reconoce que Cristo por amor entregó su vida en la cruz, el cual me amó, dice la última parte del verso 20, y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos y amigos, usted merecía la muerte y yo también, pero en la cruz del Calvario, Cristo tomó su lugar y mi lugar. Murió Él como mi sustituto, como su sustituto. Y Dios derramó su ira porque Él es santo y no tiene relación con el pecado. Y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, como Cristo llevó nuestros pecados, la ira de Dios vino sobre Él, en lugar de caer contra nosotros. Y la muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. Por esto amamos a Cristo. ¿Quién está dispuesto a entregar su vida por otros? Cristo lo hizo por todo el mundo, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que agradecer a Dios por su obra en la cruz. Y este es el evangelio que tenemos que seguir predicando, porque no hay otro evangelio. No hay. El evangelio verdadero es el evangelio de Cristo, que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, la única que puede limpiar a nuestros amigos de todo pecado y de toda maldad. Vamos rogando al Señor en este momento. Muy amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. El justo Cristo por nosotros los injustos. Gracias, Señor. Gracias por tu prueba, tu muestra de amor. Al derramar tu sangre, morir en nuestro lugar, y tu sangre nos limpia ahora de todo pecado y de toda maldad. Nosotros en esta hora te agradecemos por la vida nueva que tenemos y de la que disfrutamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer ahora del capítulo 3. Capítulo 3. Leamos los versículos 19 hasta el 29 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo
es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo es maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Abraham y Sara, de esto se habla aquí, tuvieron un hijo en su vejez llamado Isaac. E Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo un hijo llamado José. Y así llegamos hasta Obed, el padre de Isaí, e Isaí, el padre de David, y a Jesucristo se lo conoce como el hijo de David. Entonces, en cuanto a la carne, en cuanto a la humanidad, Cristo viene de Abraham, viene desde Adán. Él es Dios encarnado, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Él es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Es nuestro único Salvador. Y Pablo está diciendo aquí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es metafórico esto. Quiere decir que estamos inmersos en Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros, como leímos en el capítulo 2, el verso 20 de Gálatas. Cristo vive en nosotros. Y como Él vive en nosotros, tenemos que vivir como Él vivió aquí en la tierra, andar como Él anduvo. Y tenemos que hablar, tenemos que predicar, porque Él vive dentro de nosotros. Nosotros estamos ahora inmersos en Cristo, saturados de Cristo. Cristo vive dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y vamos orando con palabras de gratitud por esta bendición. Seguimos, Señor, en este tiempo de meditación bíblica y oración. Ahora estamos sumergidos, bautizados en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros y nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios no nos deja pecar contra Dios. Y cuando pecamos, el mismo Espíritu Santo de Dios nos guía a la confesión. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer del capítulo 4, los versículos 12 al 20. Tengan la bondad, hermanos y amigos, vamos a leer Gálatas 4, 12 al 20. Dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Claro, ningún agravio a Pablo, pero los judaizantes sí estaban haciendo un agravio a Dios. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo,
os anuncié el Evangelio al principio, cuando llegó en su primer viaje misionero. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Notamos con esto que Pablo tenía un aguijón en su carne, una enfermedad, y lo que aquí se da a entender que había un problema en sus ojos. Dicen unos autores que sufría de una enfermedad llamada oftalmia aguda, que era una enfermedad muy dolorosa, y también salían de los ojos una materia blancuzca, y realmente para Pablo era muy incómodo y hasta a veces vergonzoso. Y Pablo está diciendo que ellos comenzaron bien, pero que ahora que él estaba enviando esta carta, los hallaba de una manera diferente. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba luchando allí fuertemente, enviando esta carta. ¿Para qué? Para que los hermanos de Galacia se volvieran a Dios arrepentidos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No dice que sea formado dentro de nosotros la denominación. No dice que sea formado dentro de nosotros nuestra personalidad, nuestras ideas, sino Cristo tiene que ser formado dentro de los creyentes. Y esta tiene que ser la santa aspiración de nosotros los padres. Influir, enseñar a nuestros hijos la vida de Cristo para que Cristo sea formado en ellos y para que puedan vivir como Él vivió aquí en la tierra y andar como Él anduvo. Esta debe ser la santa aspiración de todo genuino pastor. Orar, luchar, enseñar la palabra de Dios, repetir, profundizar, hasta que Cristo sea formado dentro de los discípulos de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros que se habían apartado fácilmente o rápidamente del Evangelio de la paz, del Evangelio de la verdad. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude como ministros de Cristo, como hermanos en la fe, como consiervos, a formar a Cristo en la vida de nuestros hijos y también en la vida de la iglesia. Oremos al Señor. Muy amado Dios, te damos gracias por este día especial, por esta mañana, por este tiempo de meditación bíblica y oración. Continúa, Señor, formándote dentro de nosotros. Que tú te sigas formando en nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a formar a Cristo en la vida de los creyentes, en la vida especialmente de los nuevos discípulos de Cristo, para que desde el arranque de su nueva vida puedan vivir como Jesucristo, puedan imitar al Señor Jesucristo. Sufro, dijo Pablo, como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Ayúdanos, Señor, a formar a Cristo en la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia, a formar a Cristo en la vida de los miembros de tu iglesia, de los discípulos de Cristo, para que todos tengamos como santa aspiración, anhelo, ser como el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque escuchas nuestro ruego, nuestro clamor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y leamos, hermanos queridos,
del capítulo 5, los versículos 16 en adelante. Exhortaciones finales de Pablo a los hermanos de Galacia. Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces, hay dentro de nosotros una lucha espiritual entre las obras de la carne que quieren a veces reinar y el fruto del Espíritu. ¿Y quién gana la batalla? Al que alimentamos, el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, sino el fruto, dando a entender que es uno solo, como una naranja que tiene varios ollejos. Entonces, el fruto, uno solo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, que vienen directamente de parte de Dios. Paciencia, benignidad y bondad, que son cualidades, virtudes que tengo que cultivar con otros. Fe, mansedumbre y templanza, dominio propio, que son cualidades que debo cultivar en mí, contra las cuales o contra tales cosas no hay ley. Tenemos que orar al Señor para que, así como era el anhelo de Pablo, que los hermanos de Galacia produjeran el fruto del Espíritu, nosotros también lo produzcamos, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y vamos orando al Señor por esto. Señor, ayúdanos a producir el fruto del Espíritu, el amor, el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o el dominio propio. ¿Cómo conocerán las personas alrededor que te pertenecemos si vivimos una vida agradable delante de ti? Y si guardamos tu palabra, si producimos el fruto del Espíritu y también los frutos dignos de arrepentimiento. Este fruto del Espíritu va madurando gradualmente en la vida de las personas. Señor, danos tu amor, tu gozo y tu paz, para que seamos nosotros pacientes, benignos y bondadosos con otros. Danos, Señor, que seamos mansos, que tengamos dominio propio y que tengamos fe, mansedumbre y templanza. Que produzcamos el fruto del Espíritu y que también estemos produciendo los frutos dignos de arrepentimiento. Que prediquemos el Evangelio con nuestra boca y con nuestra vida.
Esto te clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer del capítulo 6 los primeros versículos. Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, así como Pablo sorprendió a Pedro y a Bernabé y a otros también, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se niega. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no con otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sobrellevad las cargas. Aquí cargas puede referirse a fracasos, pruebas, tentaciones, aflicciones y otros. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, el pecado sí tiene que ser disciplinado, pero la palabra dice, sean todas vuestras obras hechas con amor. La disciplina tiene que ser aplicada con amor, considerándonos cuando nos toca aplicar disciplina, que también nosotros podemos ser tentados y podemos fracasar. Y con la misericordia con la que actuemos con otros, algún día otros actuarán así con nosotros, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Aquí Pablo no está hablando de solapar el pecado. Aquí Pablo habla de confrontar el pecado, pero de hacerlo con humildad. Hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Recuerden, hermanos, que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que rogarle al Señor que Él nos ayude para que seamos buenos consejeros, que sí confrontemos el pecado, comenzando con nuestra propia vida, hogar e iglesia, pero también que lo hagamos continuo, con sabiduría, con prudencia, con la sabiduría que viene de lo alto. Y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude así. Muy amado Señor, te damos gracias por este tiempo especial de meditación bíblica y oración. Ayúdanos, Señor, a restaurar a una persona que ha caído con amor, que se le aplique una disciplina con amor. Luego, Señor, cuando haya pasado el tiempo necesario, se le levante esa disciplina también con amor. Tú quieres, Señor, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y estas cargas pueden ser fracasos, pruebas, tentaciones, tribulaciones y otros. Señor, ayúdanos, te rogamos, que tu Santo Espíritu nos guíe y que seamos misericordiosos, muy sabios, muy tinosos, muy prudentes para hablar con las personas que han pecado, para que se vuelvan a ti arrepentidos, sabiendo que eres fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por este tiempo. Amén. Y el último pasaje del capítulo 6, vamos a leer los versículos 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Todo lo que sembremos, cosecharemos. Pablo corrigió con amor y con firmeza a Pedro y a Bernabé y a los judíos que habían venido para Antioquía. Lo hizo con amor. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que el Señor nos ayude a aplicar la respectiva y necesaria disciplina en las iglesias del Señor, y que nunca dejemos de lado la importantísima y necesaria restauración de la persona que ha pecado y que públicamente se le ha aplicado una disciplina. Tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Vamos orando al Señor para que Él nos continúe ayudando y nos continúe bendiciendo. Soberano Señor, te damos gracias por esta mañana especial, este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos, Señor, que apliquemos disciplina en tu iglesia, pero que lo hagamos todo con amor, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, porque también podemos cometer algún acto pecaminoso, bochornoso, y te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, que seamos sabios y tinosos en la aplicación de una disciplina, y que el hermano no sea consumido de demasiada tristeza, sino que en el momento oportuno se le pueda levantar aquella disciplina que se le aplicó. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice mi vida, mi hogar. Pon tu mano sanadora sobre las personas que están enfermas, aunque sea una enfermedad incurable. También te pedimos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas un trabajo. Los que están viviendo ahogados por sus deudas, Señor, que pronto tengan la libertad financiera, la tranquilidad económica. Oramos, Señor, por toda persona que tenga dificultad en su hogar, los cónyuges, que nos mantengas unidos. Nunca la solución es el divorcio, la separación. Siempre es la reconciliación, porque el divorcio vino como consecuencia de la dureza del corazón. Pero tú quieres, Señor, que la pareja dialogue, que la pareja se perdone y que vivamos juntos hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí para que pueda ser un esposo fiel a mi esposa Isabel, fiel a nuestros hijos, fiel a ti de manera tan especial, fiel a la iglesia donde servimos. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestros hermanos y que nuestros amigos te conozcan a ti como único Salvador. Amigos queridos, Cristo murió en la cruz por ustedes. Pídanle perdón por sus pecados. Díganle, Señor, perdona mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Dame una vida nueva, que yo la pueda disfrutar desde hoy. Gracias por tomar mi lugar en la cruz como mi sustituto. Gracias por tu sangre que me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Hago la firme promesa de mirarte solo a ti y seguirte a ti y hablar de ti a los que no te conocen, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia y que sigamos siendo generaciones que resplandecen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Amén.